tema que a todos nos interesa. Vamos a hablar acerca de la economía en Bolivia. ¿Cuál es la situación de nuestro país? Y es que algunas revistas están haciendo ciertas publicaciones y refieren de que, por ejemplo, de que se viene una situación crítica para Bolivia en el tema económico. Bolivia está al borde de una crisis económica, dice la revista The Economist. Estamos en este momento con el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Pedro Mamani Ticona, a quien le damos la bienvenida. Viceministro, un placer tenerlo acá en El Día. Buenos días, estimada Vania, un saludo cordial a través de su programa a toda la audiencia de Al Día. A ver, esta revista y la publicación que ha realizado, ¿es cierta? ¿Es tan real? ¿Es así de grave como lo dice o no? Bueno, nosotros siempre vamos a respetar las percepciones de revistas internacionales. Sin embargo, hay que dejar de manera clara que no estamos ni siquiera al borde ni en una crisis, ¿no? ¿Por qué razón? Me permito, estimada Vania, mostrar las siguientes láminas. En esta lámina, por ejemplo, vemos que nosotros tenemos un crecimiento económico. Es evidente que el año 2020 teníamos un decrecimiento, ¿no? O sea, el país no estaba creciendo, no estaba generando producción, pero a partir del año 2021 sí hemos tenido un crecimiento estable. Ese es un elemento muy importante. Si estuviésemos en una crisis, no estaríamos en crecimiento. Otro elemento muy importante también, las recaudaciones tributarias. Las recaudaciones tributarias se están incrementando de 45.000 millones a más de 58.000 millones al año 2022. Eso significa que existe una actividad económica existe un dinamismo en la economía nacional y eso está permitiendo que existe mayor incremento de recaudación tributaria. Al mes de febrero de esta gestión, con relación a febrero del año pasado, existe un incremento de 8%. Entonces, no podríamos hablar de esa situación como lo reflejan al borde, como reflejan otros organismos, otras revistas internacionales. Otro elemento muy importante es reducción del déficit fiscal. El 2020 teníamos un déficit fiscal cercano al 13%. Hoy estamos a 7.2%. Es decir, hemos reducido el déficit en 5 puntos porcentuales. Otro elemento muy importante que también debemos destacar, que cuando la economía crece y nosotros tenemos obligaciones del Estado, pago de maestros, de sueldos, de salud, de educación, policía, Fuerzas Armadas, el tema de las inversiones públicas, lo es el gasto recurrente, a pesar del contexto internacional que hoy tenemos como país, ¿no? Que nos ha afectado en tema de la importación de los combustibles. Por ejemplo, fíjense esta línea roja, ¿no? Que es la diferencia entre el ingreso corriente y el gasto corriente. Teníamos superávit hasta el año 2019, luego cae, ¿no? Por una mala administración, sumados al COVID en ese periodo, cae en menos 6.1% del PIB. Pero hemos llegado a un punto de equilibrio prácticamente ahora, ¿no? ¿9? De 6.1 a 0.3%. Es decir, prácticamente hemos llegado a estar en equilibrio. Eso significa que estamos administrando bien la economía y este déficit se debe producto a las inversiones que el país requiere. Por tanto, ¿no? Y ahí viene el tema del financiamiento externo. Ahí quiero pedirle que me aguarde para escuchar lo que dijo el vicepresidente, ¿le parece? Con relación a los créditos que se requieren. En el golpe nos hemos quedado sin plata, hermanos. Nos estamos prestando créditos, algunos no quieren aprobar esos créditos. Estamos hablando, ya vamos a informarles también quiénes son los que están bloqueando la aprobación de los créditos, porque el pueblo tiene que saber. Yatip Jañazawa, Jiranaca, Cuyacanaca. El proceso de cambio es del pueblo boliviano, es de nuestros pueblos, no es de nadie en particular. Porque es el pueblo boliviano que se ha autoconvocado para resistir al golpe desde aquí. Y es el pueblo que ha recuperado la democracia. Viceministro, ¿para qué necesitamos estos créditos, este dinero? Bueno, aquí es bien importante aclarar, yo veía en titulares, ¿no? El vicepresidente se refiere al pasado. Dijo, en el golpe nos hemos quedado sin plata. No está hablando de la actualidad. No está hablando de la actualidad. En el pasado sí, y es lo que le hemos demostrado. Claro. Teníamos un déficit alto, hoy estamos reduciendo. No se estaba recaudando, hoy estamos llegando a recaudar más. No teníamos crecimiento, ¿no? O sea, prácticamente la economía se había desacelerado el año 2020. Hoy estamos en un crecimiento que estamos en un proceso de reconstrucción. Ahora bien,
¿Para qué necesitamos esos dineros? Necesitamos justamente para hacer las inversiones en temas productivos. No se olviden que el año 2020, cuando hubo el tema del COVID, cuando entramos, el 2021, recursos que no estaban previstos, por ejemplo, para la compra de vacunas, no estaban previstos. La compra de medicamentos, tema de insumos médicos que la población necesitaba. Lo que hemos hecho es justamente utilizar dinero del Estado para justamente adquirir, para obviamente volver a la confianza, para el tema del plan estratégico de lucha contra el COVID. Otro elemento también muy importante que debemos destacar, estimada Vania, es justamente el tema del producto de la guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado los precios de los combustibles, ¿no? Y fertilizantes, ¿no? El tema de los alimentos como maíz y soya, o el tema de la harina, el trigo. Entonces, esto ha permitido de que los precios de la importación, el costo de la importación se hayan incrementado. Entonces, nosotros como gobierno nacional estamos haciendo todo el esfuerzo para garantizar la estabilidad de los precios, que hoy es un elemento muy importante. La estabilidad es un patrimonio de todos los bolivianos. Si no tuviéramos estabilidad, hoy por hoy la inflación estaría muy alta, cosa que no está pasando en el país. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para garantizar esta estabilidad de precios. Los créditos que están en la Asamblea es justamente para reponer. El crédito de los 500 millones de dólares es justamente todas las inversiones que se ha hecho en el sector de salud, principalmente, es justamente para reposición de esos recursos, para que esos recursos volvamos a utilizar en tema productivo principalmente. Pero este fenómeno, y se hablaba ya hasta el año pasado por lo menos de un tiempo de vacas flacas, ¿no?, para esta gestión, a nivel Latinoamérica por lo menos. ¿La proyección cuál es para los siguientes meses, viceministro? Bueno, nosotros hemos proyectado como crecimiento de la economía para esta gestión de 4.86%, que también está en el presupuesto general del Estado 2023, así como en el programa fiscal financiero, 4.86% de crecimiento. Eso es lo que nosotros estamos previendo, un control de la tasa de inflación, que es justamente para dar estabilidad a la economía nacional. ¿Qué está pasando con los bancos que están emitiendo ciertos comunicados que alarman de alguna forma a la población? Bueno, ahí vemos... La ASFI ha salido, ha señalado, a informar de que tenemos una solidez del sistema financiero. También Asoban se ha pronunciado de la misma manera. Nosotros pedimos a la calma a la población, ¿no? Porque obviamente no dejarse especular, ¿no?, con estos rumores que al final del día lo único que hacen es perjudicar a la población. Entonces, obviamente tenemos una solidez del sistema financiero, una alta confianza en el uso del boliviano principalmente. Y esas son mis preguntas. ¿La subvención está garantizada? El tema del dólar, por ejemplo, ¿qué pasa con la moneda boliviana? ¿Se garantiza también? Bueno, en tema de la bolivianización, que es una política que hemos venido aplicando con el modelo económico, social, comunitario y productivo, el 99% de los créditos, es decir, la gente que va a los bancos y se presta, están en bolivianos. ¿Cierto? El 86% de los ahorros, es decir, de los depósitos que están en el sistema financiero, están en bolivianos. Por tanto, existe una alta confianza en el uso del boliviano. Viceministro, el ministro de Economía habló sobre algunos funcionarios públicos, el crecimiento que hubo, especialmente en la policía, por ejemplo, en el magisterio también se ha referido a ese tema. ¿Se ha analizado en determinado momento evaluar esa población que tenemos en el servicio público? Bueno, acá nuestro ministro se refirió principalmente al crecimiento vegetativo, ¿no?, que tenemos en el sector de salud y educación principalmente. Sí. Y ahí es bien importante, ¿no?, que parte de la política social que tenemos como país es necesario justamente resolver todas esas necesidades básicas insatisfechas que la población demanda, y es justamente proveer ítems para mejorar la educación, proveer ítems para la atención en los servicios de salud. Y esa es la política que hemos obtenido a lo largo de estos 2 años. El 2020 no se crearon ni un ítem, ni en salud ni en educación. A partir del año 2021, con el presidente Lucho Arce, lo que hemos hecho es justamente crear ítems para salud y educación, principalmente justamente para garantizar los servicios principales que la Constitución lo demanda. Claro, para esas áreas lo entendemos, es urgente, pero ¿qué pasa con algunos donde, por ejemplo, la secretaria tiene su asistente, el asistente tiene otra subasistente? ¿Se ha evaluado eso también?
Nosotros como gobierno nacional el año 2021 en el marco de la política de austeridad hemos hecho justamente la reducción del aparato estatal hasta un 30% y eso también en su momento hemos informado. Y eso es, le hablo principalmente de los ministerios, ¿no? Sí. Y principalmente de las entidades descentralizadas. Entonces, nosotros hemos pedido igual a las entidades descentralizadas y empresas que sigan haciendo esta evaluación donde existen estas deficiencias justamente para mejorar la eficiencia en la administración del Estado principalmente. Y para quienes recién se están conectando, estamos hablando con el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal sobre la situación económica del país. Para cerrar, por favor, es bueno llamar a la calma a la población y señalar lo que nos mencionaba hace un momento, viceministro. Claro que sí, y reitero, estimada Vania, decir a la población, nosotros a partir del año 2021 tenemos un crecimiento económico que hemos ya vuelto a ese crecimiento, a la senda de crecimiento. Al 2021 hemos crecido en 6.1%, el año 2022 al tercer trimestre hemos crecido en 4.3% y esta gestión 2023 vamos a crecer en 4.86%. Tenemos controlado la tasa de inflación, tenemos la tasa de inflación más baja de la región, tenemos una solidez en el sistema financiero, estamos reduciendo la tasa de desempleo, entonces son elementos muy importantes que nos debe llevar a la confianza a la población de que el gobierno nacional está trabajando por el país. Ese crecimiento que vamos a tener, y con esto cierro, ¿nos llevaría así a un segundo aguinaldo? Habría que ver los resultados, hay que trabajar y es un esfuerzo conjunto del sector privado, de todas las personas que trabajamos en este país. Es anticipado todavía hablar acerca del tema, todavía falta, ¿no? Además se contabiliza no solo de este año, hay que entenderlo eso bien claro. Gracias, viceministro, un placer. Nosotros somos los agradecidos con el canal por la apertura y gracias por la información. Continuamos.